Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mientras esperamos que se vayan conectando las personas a este en vivo, los invito a que por favor me digan si se está escuchando bien, si lo ven bien y cuál es la percepción que están teniendo en estos momentos con respecto a la visualización que tienen. Entonces, soy todo oídos. Bueno, eh, bueno, entonces también mientras esperamos que... Ah, muchas gracias Daisy. Entonces, bueno, también mientras esperamos que más personas se conecten a este en vivo, les quiero ir preguntando a los que ya están en estos momentos si ya han tenido como un acercamiento a los temas reputacionales, a los temas de crisis y demás. Entonces, cuéntenme cómo, si han tenido un acercamiento en los comentarios o todavía no han tenido como la posibilidad eh, de poder conocer sobre esos temas reputacionales. Entonces, bueno, mientras ustedes me contestan en los comentarios del en vivo, me voy a ir presentando. Mi nombre es Carlos Andrés Palacio. Actualmente soy Data Planner de métricas y reputación en SM Digital. Ya cuento con más de 2 años en la agencia. Digamos que pues enamorado de lo que es todo lo que tiene que ver con data y reputación en estos momentos, en especial como la importancia que tiene la data para el manejo de las crisis reputacionales y demás. Entonces, digamos que ese soy yo. Y bueno, esperemos que les guste esta charla, esperemos que disfruten como el contenido que desde SM les traemos el día de hoy. Y también recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan en cualquier momento, las pueden hacer conocer como en los comentarios del en vivo. Y si tienen alguna pregunta al final del en vivo, se les dará respuesta. Entonces, bueno, voy a darles como otro minutico más a que se conecte otro poco más de personas y comenzamos como con el en vivo. Vuelvo y les pregunto si están escuchando todo bien, si pueden ver bien la cámara y demás. Y si sienten que hay también como una buena conexión a internet, que es importante. Bueno, también pues mientras comenzamos les voy a ir comentando qué es lo que vamos a observar el día de hoy durante el en vivo. Pues en primer lugar, algo muy importante que tenemos que conocer son todos los tipos de crisis reputacional que pueden vivir una empresa. También vamos a conocer y vamos a hacer zoom a lo que nos atañe el día de hoy, que son las crisis reputacionales de relaciones públicas. Vamos a hacer zoom a este tema y vamos a conocer si este tipo de crisis se puede evitar, cómo se puede evitar o si no se puede evitar y qué es lo que se puede hacer con respecto a este tipo de crisis. También vamos a hacer un zoom a las crisis de relaciones públicas y vamos a hablar de dos subcrisis que se pueden vivir dentro de este entorno, que son las crisis hot y las crisis cold. Son dos tipos de crisis muy importantes que actualmente varias empresas y varias marcas están viviendo. También después de conocer como un poquito este tema de qué tipo de crisis hay dentro de las crisis de relaciones públicas, vamos a conocer qué tan preparada está mi marca o mi empresa para afrontar una crisis de relaciones públicas. Es importante conocer muy bien estos temas y para este punto también les solicito, y si ustedes desean, pueden ir por un lápiz y una hoja e ir apuntando como las distintas preguntas que les voy a hacer más adelante. Y ya para ir finalizando y dándole cierre como a este en vivo, vamos a conocer cuáles son esos tips para manejar una crisis de relaciones públicas si ya la estamos viviendo, y también qué cosas no debemos hacer si estamos viviendo una crisis de relaciones públicas. Entonces ese va a ser como nuestro panorama el día de hoy, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, espero que les guste y de nuevo muchísimas gracias como por su tiempo, por estar presente como en este en vivo. Entonces, para darle comienzo a este tema, vamos a hablar de cuáles son esos tipos de crisis que pueden vivir las empresas en digital. Entonces, en este caso, vamos a hacerle zoom
al en vivo el día de hoy con respecto a las crisis de relaciones públicas. Pero bueno, ustedes estarán preguntando qué son las crisis de relaciones públicas. Entonces, como su nombre lo indica, estas crisis tienen que ver con todo el público y con todos nuestros clientes y demás personas que rodean mi marca. Son crisis que se despiertan a raíz de ya sea publicidad engañosa o que nuestros usuarios tengan una percepción de haber recibido alguna publicidad engañosa, que también haya como malos comentarios con respecto a los productos o servicios que ofrecemos en nuestra marca o a través de nuestra empresa. Y también ese tipo de crisis están muy relacionadas al mundo digital, que es algo muy importante. Actualmente las marcas comienzan las crisis reputacionales a través de los canales digitales y del mundo digital. Entonces es importante hacerle suma a este tema, en especial porque no sé si ustedes han visto que en los últimos días, prácticamente desde que comenzamos con todo el tema del COVID-19, cada día o día por medio tenemos a una empresa o a una marca en las tendencias de Twitter, y es porque están viviendo una crisis de relaciones públicas constantes a través de las redes sociales. Entonces este es como uno de los tipos de crisis que puede vivir actualmente una empresa o una marca. Luego ya nos vamos con otro tipo de crisis que es un poquito más externa y que no involucra directamente a nuestras marcas o nuestras empresas, que son las crisis de acontecimientos políticos o de causas sociales. ¿Qué son este tipo de crisis? Este tipo de crisis se dan a conocer a raíz de cuando un político o un grupo político habla sobre nuestra marca, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Sin importar el sentimiento con el que hable un político de nuestra marca, siempre va a haber retaliaciones hacia nuestro nombre. ¿Por qué? Porque la política es un tema muy sensible y normalmente los usuarios que están a favor de cierto político, ciertos grupos políticos, van a atacar a la marca a la cual el político, el grupo político atacó. O los que están en contra de este político van a atacar a la marca que él defendió. Entonces por eso, y es una recomendación muy importante para cualquier marca, es que trate de no involucrarse en temas políticos, porque sí o sí se va a ver afectada su reputación en cualquier momento. Entonces es importante evitar esos temas políticos. Y dentro de estas crisis, como ya les mencioné, están las relacionadas a causas sociales. Digamos que este tipo de crisis se desprende cuando hay grupos sociales atacando una marca o algún nombre en especial. En este caso podemos tener en cuenta, por ejemplo, las marcas o las empresas del sector cárnico, que por lo general constantemente ven atacada su nombre a causa de las personas que están defendiendo como los derechos de los animales y demás, y constantemente hay como entre comillas, un combate entre el sector cárnico y los defensores de los animales. Entonces muy posiblemente hay como estos temas de crisis hacia estos sectores. Luego viene el tipo de crisis más fuerte que puede vivir una empresa, y son las crisis financieras. Según expertos internacionales en temas de reputación y crisis, tan solo el 20% de las empresas que sufren este tipo de crisis logra salir a flote y recuperar la imagen de su marca. Entonces, ¿cómo se dan este tipo de crisis? Este tipo de crisis se da en primer lugar cuando una marca o una empresa entra en bancarrota. Entonces, obviamente, el nombre de la marca se va a ver mal ante su público o sus clientes, en especial cuando estas marcas que entran en bancarrota tienen que ver con el sector de finanzas, con el sector de la banca y demás. Los usuarios pierden una percepción positiva hacia este público, hacia estas empresas, perdón, y comienzan como a ver cierta incredulidad hacia ellas, sin importar que estas empresas quieran volver a recuperar su buen nombre y demás. Y dentro de las crisis financieras también podemos encontrar todo ese tema de corrupción o de malos dineros por parte de las empresas. Digamos que este caso ya sí es muy fuerte y las empresas muy difícilmente pueden salir de estas críticas, porque ya estas empresas cogen un toque mediático. Y un ejemplo de este tipo de crisis es, por ejemplo, Odebrecht, que Odebrecht vivió una crisis vivió una crisis financiera por temas de corrupción años anteriores. Todavía sigue funcionando, pero ya no tiene tanta fuerza en digital y tiene mucha incredulidad por parte del público que conoce la marca.
Y por último, dentro de las crisis que pueden sufrir las empresas, este es un tipo de crisis más actual. Esta crisis está muy relacionada a los ataques cibernéticos. Entonces, digamos que está muy relacionada cuando nuestra marca tiene un e-commerce, cuando tiene una app y esta app se ve hackeada o se ve dañada principalmente, y los usuarios comienzan a tenerle miedo a dejar sus datos a estas marcas o a estas empresas debido a que piensan que van a perder sus datos o los van a atacar y demás. Entonces es muy importante también generar planes de acción para evitar cualquier tipo de crisis, en estos casos una crisis cibernética. Bueno, pero también hay que tener en cuenta algo, y es que sin importar el tipo de crisis que nosotros vivamos, sin importar cuál de estas 4 crisis que les mencioné con anterioridad vivamos, siempre se van a cumplir 5 factores que, según Oscar Rossilogni, que es un experto internacional en crisis reputacionales, dice que cualquier empresa que vive estos tipos de crisis, sus usuarios o sus clientes van a pasar por estas fases si no se hace un seguimiento adecuado y un cumplimiento adecuado en la recuperación de estas crisis. Entonces, ¿qué es lo primero por lo que pasan los usuarios? En primer lugar, va a haber una pérdida de confianza por parte de estos. Entonces los usuarios ya no van a creer en la marca, van a dejar de generar interacciones con nosotros, van a evitar adquirir nuestros productos o servicios. Entonces es importante darles pie para evitar que estos usuarios pierdan la confianza en nosotros. Entonces debemos actuar con premura para evitar que haya una pérdida de confianza. También hay algo importante, es que si no atajamos rápido una crisis reputacional, nuestra marca o nuestra empresa se puede volver un objeto mediático. Y ya cuando nuestra marca o nuestra empresa se convierte en un objeto mediático, es más fácil que sigan atacándonos constantemente. Un ejemplo de marca o empresa que se volvió objeto mediático es Facebook. Actualmente Facebook es una marca mediática que los medios de comunicación emplean constantemente para desviar la atención de otros temas sociales o políticos de algunas regiones. Entonces nuestras marcas deben evitar caer esto, y por eso antes o durante el momento en que estemos viviendo una crisis debemos atajarla con premura. Luego los clientes van a pasar por una incertidumbre y ellos no van a saber si van a confiar en nosotros, si van a adquirir nuestros productos, si van a adquirir nuestros servicios y demás. Entonces es importante que nosotros evitemos que haya esa incertidumbre por parte de los usuarios. Si nosotros dejamos avanzar cada vez más nuestras crisis, ya nuestra empresa va a tener intervenciones gubernamentales, como lo que sucedió con Facebook y el caso de Cambridge Analytica, que digamos que al ser objeto de este objeto mediático, entes gubernamentales comenzaron a investigar más a la marca, y lo que sucedió posteriormente a esto es que se comenzó a expandir esa voz en digital con respecto a lo que sucedió con la marca. Y por último, y es al punto en el que las marcas no deben llegar, y es importante que no lleguen a este punto, y es que haya un enfrentamiento entre la marca y la sociedad. Y un caso claro de este tema es, por ejemplo, Facebook, continuando como con este mismo caso. Facebook actualmente se encuentra encontrada con la sociedad. Si ustedes han visto en semanas anteriores, varias marcas dejaron de pautar a través de los canales digitales de Facebook. Entonces digamos que Facebook se encuentra atacada no solamente con la sociedad, sino también con el sector empresarial. Entonces, bueno, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes para que la respondan ahí en los comentarios, y es si ustedes saben o intuyen si una crisis de relaciones públicas se puede evitar. Entonces comenten ahí en los comentarios si sí se puede, si no se puede, o no saben si se puede evitar o no. Entonces ahí pueden ir comentando. Entonces, como ya saben, tenemos que tratar al máximo de evitar como estas crisis, y también actuar con más premura. Entonces es importante como tener en cuenta esto. Y entonces pueden responder ahí si saben si se puede evitar o no este tipo de crisis de relaciones públicas. Entonces, bueno, ahí estoy viendo los comentarios. Hay personas que dicen que sí se puede, otras personas dicen que creen que se puede. Bueno, para que ustedes comprendan, las crisis de relaciones públicas no se pueden evitar.
Entonces, normalmente este tipo de crisis no se puede evitar. Nuestras marcas o nuestras empresas habitualmente van a tener que vivir en algún momento de su existencia, de su historia, una crisis de relaciones públicas. Es inevitable. Entonces, digamos que es importante atajar este tipo de crisis, comenzar a realizar monitoreos constantes, comenzar a realizar escuchas y conocer muy bien a nuestra audiencia. Digamos que no se puede evitar, pero sí podemos minimizar el riesgo de que se transforme y crezca este tipo de crisis reputacionales. Entonces, bueno, ya sabemos que este tipo de crisis no se puede evitar y que sí o sí todas nuestras empresas deben estar preparadas para este tipo de eventualidades que pueden sufrir las marcas. Entonces, ya conociendo este tema, tenemos que comenzar a desglosar un poquito las crisis de relaciones públicas. Entonces acá es donde vamos a conocer cuáles son esos subtipos de crisis que existen dentro de las relaciones públicas. Y como ya les comenté al inicio, hay dos tipos de crisis. Están las crisis hot y las crisis cold. Entonces vamos a comenzar definiendo cada uno de esos tipos de crisis para que conozcamos cómo evitar con anterioridad este tipo de circunstancias. Entonces vamos a comenzar con las crisis hot. Las crisis hot son únicas y exclusivas del mundo digital. Nacen en el mundo digital y si no se atienden a tiempo pueden migrar hacia los medios tradicionales, hacia el voz a voz y demás. Pero ya sabemos que estas crisis son del mundo digital y que posiblemente tienen un impacto mayor y una repercusión mayor en la imagen de la marca, porque se puede extender no solamente a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional este tipo de crisis si dejamos que siga avanzando. ¿Y por qué se les llama crisis hot? Es por sus siglas en inglés. Entonces está la H de hot, es por high velocity. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de crisis tienen una alta velocidad de propagación. Pero ¿qué sucede también con estas crisis? Que a pesar de que tienen una alta velocidad de propagación, también tienden a desaparecer un poco rápido. Pero dejan una huella en la reputación de la marca. Aún así, como ya les comenté, estas crisis son de alta velocidad de propagación. La O de hot es por overinformation. En este tipo de crisis hay una sobreinformación en digital, ya sea dando datos verídicos o fake news que van a hacer que nuestros públicos o nuestros clientes se encuentren y haya como una discusión entre parte y parte y haya cada vez más información y que al final a nosotros como marca sea un poquito más complicado tratar de cambiar la opinión de los que están generando fake news y demás para tratar de reajustar como este tipo de circunstancias. Y la T de hot es por tricky context. ¿Qué quiere decir tricky context? Que nuestros stakeholders se van a incrementar. Ya mi marca no solamente va a tener a los socios, a los empleados y demás, sino que ya se va a expandir, inclusive puede haber una inclusión de sectores políticos, de medios de comunicación y demás. Entonces habría una expansión de los stakeholders en digital. Entonces, como les digo, a este tipo de crisis es muy importante adelantarnos, actuar con premura y evitar al máximo que llegue a este punto en donde los stakeholders se incrementen. Entonces, bueno, estas son las crisis hot. Y ya vamos a conocer las crisis cold. Ustedes se estarán preguntando qué son las crisis cold. Pues bueno, las crisis cold para mí y para muchas otras personas son las crisis más difíciles y son las crisis más fuertes que puede vivir una empresa en temas de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque esas son crisis latentes, están en constante evolución, ya sea en nuestros activos digitales, en conversación de las personas y demás. Entonces vamos a tener como esta sobreinformación a través del tiempo. E inclusive este tipo de crisis pueden nacer 2 años después de que hayamos tenido un comentario negativo hacia nuestra marca. Entonces estas son las crisis más complicadas y tenemos que prestarles mucha más atención, e inclusive las crisis cold pueden tardar más de 1 año en solucionarse o inclusive pueden estar ahí constantemente. Les voy a dar un ejemplo de qué sector vive crisis cold constante. Las crisis cold las viven muy constante las empresas de mensajería. ¿Por qué?
porque estas empresas reciben constantes mensajes negativos con respecto a la demora en las entregas, a que se dañó el producto o a que el personal que entregó el producto es mala clase y demás. Pero como es latente y tiene algunos picos en la conversación, entonces estos picos en el sector de la mensajería se activan principalmente en fechas como diciembre, por Navidad, en fechas de amor y amistad y demás. Entonces estas marcas tienen una constante latente en temas de crisis de relaciones públicas. ¿Y por qué se les llama COD? Entonces, al igual que las HOT, es por sus siglas en inglés. Entonces tenemos la C por la frase que es Calm Development. ¿Qué quiere decir esto? Que son crisis de desarrollo muy lento. Estas crisis por lo general toman su tiempo en llevarse a cabo, o como les mencioné con anterioridad, tienen sus picos en la conversación y pueden tardar muchos años en solucionarse porque están ahí constantes y latentes en nuestros activos digitales. También está la O por Old Issue. Este tipo de crisis también puede despertar de un problema viejo. Por ejemplo, supongamos que una marca de bombones hace 2 años le encontraron un bicho dentro de uno de sus productos. En ese momento generó un comentario, se solucionó, pero 2 años después un usuario vio este comentario y generó retweets y demás e incrementó esa conversación y volvió a vivir una crisis la marca, y ya va a estar ahí de nuevo esta situación que se vivió hace 2 años. La L de Cold es por Low Digital Initial Spread. ¿Qué quiere decir esto? Que su capacidad de diseminación en digital es muy lenta. Estas crisis son más del voz a voz, comienzan en canales privados, solamente se dan a través de WhatsApp, y por lo general este tipo de crisis no se extiende tan rápido en digital, solamente se logra extender en los picos que obtiene la marca cuando está viviendo este tipo de crisis. Y luego viene un punto negativo al cual las marcas no deben llegar si están sufriendo una crisis cold, y es la D de damage. ¿Por qué la D de damage? Porque digamos que en este caso ya la marca sufrió un daño permanente. Ya la confianza de la audiencia se perdió, ya no hay como un resultado positivo para nosotros porque ya hay un daño causado. Y ya lo que toca hacer con esto es retirar ya sea el producto, retirar el servicio y demás. Entonces es importante como evitar llegar a esta D de cold. Entonces, ya teniendo en cuenta este panorama de qué son las crisis cold y qué son las crisis hot, entonces vamos a volver a lo que les comenté al inicio, y es que si tienen una hoja y un lápiz, vamos a hacer una serie de preguntas para conocer qué tan preparada están sus marcas o están sus empresas o las empresas para las que trabajan para sobrellevar una crisis de relaciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a hacer 10 preguntas a las cuales ustedes van a responder sí o no, y en el papelito a cada una de estas preguntas les van a dar un puntaje. Si es un sí, entonces le dan un 1, y si es un no, entonces le ponen 0. Ya dependiendo de la respuesta, si ustedes obtienen más de 5 puntos en estas 10 preguntas que les voy a hacer, quiere decir que su empresa se encuentra bien preparada para el manejo de crisis. Si dan menos de 5 puntos, entonces su empresa no está del todo preparada para responder ante una crisis de relaciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Estas crisis se dividen, estas empresas se dividen en dos. Son empresas fast o empresas slow. Entonces, como su nombre lo indica, las empresas slow son aquellas empresas que por lo general no son tan ágiles a la hora de enfrentar una crisis de relaciones públicas. Mientras que las empresas fast son aquellas que sí responden y atienden con facilidad este tipo de crisis. Pero ¿qué es lo que hace que una empresa sea fast o slow? Pues aquí va, y aquí es donde comienzan ustedes a puntuar como cada uno de estos puntos. Entonces, en primer lugar, y muy importante, quiero preguntarles a ustedes si su empresa o su marca cuenta con un manual de crisis global, y que este manual de crisis global esté actualizado y que tenga una visión digital. Recuerden que en la actualidad las marcas deben preparar y atender sus crisis reputacionales con una visión digital, porque por lo general es allí donde despiertan este tipo de crisis, en especial, como ya les mencioné con anterioridad, las crisis hot. Entonces,
Si su marca tiene un manual de crisis y este tiene una visión digital, entonces pónganse un 1, y si no, entonces un 0. En segundo lugar, entonces son marcas que por lo general, o empresas, que si su marca tiene como un canal digital activo, es constante en redes sociales, cuenta con distintos activos digitales, sitio web, blog, con LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube y demás, en donde puedan generar comunicaciones en general. Entonces, si su marca en estos momentos cuenta con todos los activos digitales o solamente con algunos, entonces se pueden poner un 1. Si son también constantes en la comunicación digital, entonces pónganse un 0. Entonces es importante calificar muy bien, porque al final entonces vamos a determinar si nuestra empresa está preparada o no para enfrentar ese tipo de crisis. En tercer lugar, y es algo muy importante, es que si su marca o su empresa tiene un equipo de comunicaciones y mercadeo bien definidos, cada uno está estructurado, cada uno tiene sus funciones, y no que el de mercadeo hace cosas del de comunicación o que el de comunicaciones hace algo del de mercadeo, sino que cada uno tiene sus obligaciones particulares. Y junto con eso, entonces, sí también tienen apoyo de una agencia o un consultor externo en temas de crisis reputacional. Si cuentan con todos estos puntos, entonces pónganse un 1, si no, entonces un 0. Es importante tener esto en cuenta, porque requerimos como todo el apoyo al momento de sufrir una crisis y atenderla en la menor brevedad posible. En este caso también, si ustedes en sus empresas cuentan con un portavoz definido, si ya saben quiénes son las personas que van a salir a hablar ante un momento de crisis. Si no la tienen, entonces ya saben 1, o si no 0. Digamos que en este caso es muy importante que las marcas hagan un monitoreo constante, tanto de medios digitales como de medios tradicionales. Entonces, en este caso la calificación debe ser si realizan este monitoreo y si este monitoreo es de más de 1 hora diaria. Porque si tenemos un monitoreo mayor a 1 hora, entonces nos va a dar la oportunidad de conocer y ampliar nuestro panorama en digital. Entonces es importante tener en cuenta esto. Si lo realizan más de 1 hora, entonces se ponen un punto. Obviamente esta hora debe ser diaria, si no, entonces un 0. Otro de los puntos a tener en cuenta es que las empresas, para atender crisis de relaciones públicas, deben tener canales internos de comunicación, en donde los mismos empleados se puedan comunicar con los líderes o con las personas encargadas de las crisis en el momento en que encuentren un comentario negativo o un mensaje a través de WhatsApp negativo, o esos canales privados a los cuales no les podemos hacer como un monitoreo tan constante. Si cuentan con esos canales privados internos, entonces pónganse un 1, si no, entonces sería un 0. También en este caso sería importante que nuestros portavoces tengan un conocimiento de manejo de crisis y tengan un conocimiento en el manejo de crisis de relaciones públicas. Entonces, si nuestro equipo, en especial nuestros líderes de comunicación, mercadeo, nuestro CEO, gerente y presidente, tienen conocimientos en estos temas, entonces nos debemos poner un 1. Si no tienen conocimientos con respecto a estos temas, entonces un 0. Y acá es donde viene un tema importante, y es que debemos capacitar a nuestros líderes, e inclusive es importante capacitar a toda el área de comunicaciones y mercadeo en temas reputacionales. También hay un tema importante para el manejo de crisis de relaciones públicas, y es que las marcas deben realizar al menos un simulacro de crisis semestral. Entonces, una vez cada 6 meses, el equipo de comunicaciones, de mercadeo y la agencia o el consultor deben reunirse para generar como unos planes de acción y hacer como si estuvieran viviendo en esos momentos una crisis reputacional y actuar conforme el tiempo y demás. Entonces, si ustedes han realizado este tipo de simulacros de manera semestral, entonces se ponen un 1, si no, o solamente lo han realizado una vez en todo lo que lleva de existencia la marca, entonces se ponen un 0. Digamos que en este caso, y es algo muy importante para cualquier marca en el tema de manejo de crisis de relaciones públicas, es que estas marcas deben tener canales internos o externos o apps en donde los usuarios
puedan dar a conocer qué es lo que está sucediendo alrededor de la marca. Un buzón de mensajes, a través de los mismos chats de las empresas se puedan generar como estos comentarios sobre la marca, en donde nosotros constantemente podamos hacer una evaluación de la percepción de nuestro público, ya sea de una manera más autónoma y que sean nuestros clientes reales. Entonces, si contamos con eso, entonces le ponemos un 1 y si no, un 0. También, como para ya cerrar esos 10 puntos, es importante que las marcas que quieran afrontar bien una crisis de relaciones públicas tengan una serie de influenciadores internos y externos. Cuando hablo de influenciadores, no quiero decir pagarle a estas personas que tienen más de 15.000 seguidores o más de 1 millón de seguidores, no. Cuando hablo de influenciadores son ya sea trabajadores internos que puedan generar conversación positiva alrededor de la marca cuando estemos en crisis, y personas externas, microinfluenciadores, que también puedan generar conversación positiva alrededor de la marca de manera muy orgánica. Y solamente se van a activar en esos momentos de crisis. Si ustedes cuentan con este tipo de usuarios, si ustedes cuentan con este tipo de personas alrededor de su compañía, entonces se ponen un 1 o si no se ponen un 0. Entonces ya ustedes hagan la suma, a ver cómo les fue. En los comentarios me pueden dejar si su empresa es una empresa fast, si su empresa es una empresa slow. Y ya saben, si tienen menos de 5 puntos, su empresa es una empresa slow. Y si tienen más de 5 puntos, es una empresa fast. De todas formas, si ustedes también desean, pueden dejarnos como los resultados, o si quieren inclusive ampliar los conocimientos con respecto a este tema de empresas fast, slow, tipos de crisis y demás, pueden escribirnos a los DMs de las redes sociales de SM Digital y allí les vamos a dar respuesta. E inclusive si quieren un asesoramiento también lo pueden dejar a través de los DMs de SM Digital, o inclusive pues acá también en los comentarios, y ya como que el equipo también se puede poner como en contacto con ustedes. Entonces, ya nosotros tenemos todo este panorama. Tenemos qué son las crisis de relaciones públicas, ya sabemos que no las podemos evitar, sino que podemos minimizar el riesgo. Ya sabemos qué tipo de crisis podemos vivir, si crisis hot o crisis slow, si crisis hot o crisis cold, y qué tipo de empresa somos, si fast o slow. Entonces, ya teniendo en cuenta este panorama, ahora vamos a hablar de cómo enfrentar una crisis de relaciones públicas. Entonces, ustedes se dirán, ¿todo esto para saber si puedo enfrentar una crisis? Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante tener ese conocimiento de mi marca, de mi empresa, y conocer si mi empresa está en la capacidad de desarrollar acciones inmediatas ante este tipo de crisis. Pero bueno, ahora vamos a estar en el papel de que en estos momentos estamos viviendo una crisis de relaciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En primer lugar, y es algo que yo les recalco a todas las personas con las que he trabajado, y es algo que cualquier experto recalca, y es que toda empresa debe estar anticipada ante una crisis, debe planear todos los tipos de crisis posibles que pueda vivir una marca, todos los escenarios, y no solamente mi marca, sino el sector al que pertenece mi marca. Acá quiero ponerles como ejemplo lo que hacemos en SM Digital. En SM Digital, cuando llega un cliente queriendo conocer como su estado de reputación y demás, lo que nosotros hacemos es un análisis del sector al que pertenece, si es el sector de la banca, si es el sector de los seguros y demás, qué crisis pueden vivir esos sectores y qué crisis puede vivir esa empresa que llega. Ya de acuerdo a esto se generan como unos planes de acción de respuesta ante esas posibles crisis. Aquí es donde nosotros nos tenemos que adelantar a cualquier circunstancia que puede vivir mi empresa. Acá tenemos que pensar en lo más catastrófico, desde que se cayó la empresa, se murió un empleado dentro de la empresa, hasta lo más light, como que se me fue la palabra corazón, en vez de tener Z se me fue con S, un error ortográfico. Entonces nos tenemos que anticipar a todo lo que pueda vivir una crisis, y esto obviamente lo vamos a lograr con un monitoreo también constante. Entonces digamos que es importante tener en cuenta esto. Por acá veo una pregunta de Lorena Martínez que me dice que si el emprendimiento es pequeño también debo tener todo eso. Sí,
Digamos que en este caso no importa que la empresa sea pequeña, mediana o grande, cualquier empresa puede vivir una crisis. Inclusive diría yo que los emprendimientos es algo que deben tener inclusive más en cuenta, porque cualquier comentario negativo, repercusión negativa va a hacer que la conversación negativa incremente y que posiblemente este negocio no pueda crecer ni prosperar. Entonces también es muy importante, en especial también obviamente para los emprendimientos, porque si cualquier comentario que llegue nos puede dañar la marca. Bueno, en segundo lugar, después de tener todo el tema de anticipación, las empresas y las marcas deben tener preparado un equipo que va a responder ante la crisis, algo que miramos con anterioridad. Entonces, digamos que es importante que nuestro equipo esté preparado ante crisis, como lo mencioné anteriormente, tengan un conocimiento de cómo funciona, qué se viven en crisis, qué no se vive en crisis y demás. Entonces es importante tener un equipo estructurado. ¿Y cómo va a ser la estructura de este equipo? La estructura de un equipo de crisis debe ser vertical. ¿Por qué debe ser vertical? Este equipo debe estar encabezado por el CEO de la empresa, o el presidente de la empresa, o el gerente de la empresa, el cargo más alto que haya dentro de tu empresa, o si es un emprendimiento inclusive vos mismo y demás. Entonces es importante que esté encabezado por el CEO. ¿Qué papel va a tener el CEO? El CEO va a tener el papel de informar a la comunidad, a los trabajadores, a medios de comunicación y demás, todo lo que se está llevando a cabo para dar solución a esta crisis que está viviendo la marca. Entonces, obviamente, esta marca este CEO, debe tener conocimiento de todo lo que se vive. Entonces, para eso, en el segundo escalafón de este equipo vertical van a estar los líderes: el líder de comunicaciones, el líder de mercadeo, el líder de recursos humanos si es necesario, o el líder del equipo de finanzas, el líder del equipo legal y demás. ¿Por qué? Porque estos líderes son los que van a tener la información y los que van a aprobar o no qué es lo que se publica o no, o se da a conocer o no en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ya cuando tenemos a los líderes, en la parte de abajo ya está el resto del equipo, que son los que van a encargarse de realizar todo el tema de monitoreo, van a realizar las publicaciones, el diseño de las publicaciones y demás. Entonces este equipo de abajo le debe informar a los líderes y los líderes al CEO. Entonces es importante tener en cuenta esto. Este va a ser como nuestro equipo, y obviamente este equipo, esta estructura vertical, va a estar acompañada de otro grupo que va a ser o la agencia que se encargue del manejo de crisis, o el consultor externo que se encargue como de dar opiniones y manejos ante la crisis. Pero bueno, algo muy importante en este caso del equipo son los portavoces. Entonces, ¿cómo debe ser mi portavoz? Mi portavoz debe tener 3 puntos especiales. El primero es que mi portavoz debe tener habilidades de relacionamiento. Este portavoz debe tener muy buena ortografía, debe saber hablar ante el público, no le debe tener miedo a las cámaras, debe expresarse muy bien e inclusive tener una comunicación no verbal casi perfecta. Entonces, en este caso, el portavoz debe tener esas habilidades. Obviamente el portavoz debe tener un nivel de autoridad importante en la empresa. Entonces en este caso obviamente tenemos al CEO o los líderes ya sea de comunicaciones, del área legal, de mercadeo y demás. Entonces estas personas son las que deben salir a dar la cara ante medios de comunicación público, o deben firmar los comunicados y demás. Entonces es importante que estos líderes tengan estas habilidades de relacionamiento. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que deben tener estas personas? En tercer lugar, estas personas deben tener un entrenamiento adecuado en crisis reputacional. Entonces, estas personas deben estar orientadas a qué se va a hacer o qué no se va a hacer en estos momentos, qué es lo que se espera hacer por parte de la audiencia y demás. Entonces, digamos que sí es importante que este equipo, estos líderes, tengan en cuenta este entrenamiento adecuado. También, en tercer lugar, tenemos algo muy importante. Después de estructurar el equipo, de tener todo anticipado y demás, tenemos un tema de monitoreo. ¿Por qué un tema de monitoreo? Porque es importante que antes, durante y después de vivir una crisis de relaciones públicas tengamos mapeados
toda la data que se esté generando, la información de nuestra audiencia, conocer a nuestra audiencia y demás. Entonces sí es muy importante tener como un monitoreo constante, y no solamente a través de herramientas digitales, sino también observando los comentarios en nuestras publicaciones. Entonces, para este caso, para el tema de monitoreo, yo les traigo 3 herramientas que a mi parecer son muy importantes a la hora de realizar este tipo de monitoreo. En primer lugar tenemos Brandwatch. Brandwatch es una herramienta que me permite tener conocimiento alrededor de lo que está hablando mi audiencia, inclusive lo que está hablando mi audiencia en mis canales digitales. Entonces Brandwatch es una buena herramienta para generar monitoreo constante. En segundo lugar tenemos a TagWalker, que es una muy buena herramienta también, es muy parecida a Brandwatch también, pero cada una como que le da su toque, ya sea con las gráficas o tipo de información que da. Y en tercer lugar tenemos a Meltwater, que también es una herramienta de monitoreo. Entonces estas 3 pueden funcionar muy bien si queremos realizar monitoreo constante para nuestras marcas. Y por último, una de las acciones también muy importantes que debemos tener es generar planes de acción previos. No sé si se acuerdan cuando les hablé que deberíamos generar simulacros semestrales. En esos simulacros semestrales se deben generar estos planes de acción. Entonces cuando generamos estos planes de acción, estos van a ser los que van a ser la guía para cuando estemos viviendo una crisis de relaciones públicas. Entonces siempre y muy importante tener los planes de acción previos a vivir una crisis de relaciones públicas. Por acá Juparra habla de que Brandwatch es para escuchar empresas más ejecutivas, ya que su fuerte es Twitter. Sí, digamos que algo que sucede con cualquier herramienta de escucha digital es que le va a tener su fuerte a Twitter. ¿Por qué? Digamos que a raíz de lo que les comenté con anterioridad de la crisis que vivió Facebook por Cambridge Analytica, esta empresa se volvió más restrictiva con los datos. Entonces, al ser tan restrictiva con los datos, ya las marcas de empresas de escucha o monitoreo les tocó reducir esa visibilidad a los perfiles privados. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? En este caso, como es mi marca, yo tengo acceso a mis redes sociales. En Brandwatch, por ejemplo, yo puedo conectar mis redes sociales y ver al menos ahí los comentarios públicos. Obviamente este tema de monitoreos compete un tema de herramientas y ya un tema un poquito más manual, ya sea del community manager o del redactor que esté observando como los comentarios que se estén llevando a cabo en las publicaciones y demás. Entonces también podemos tener como estos temas con respecto a Brandwatch. Ya teniendo como en cuenta qué es lo que debemos hacer, quiero comentarles a ustedes qué es lo que no debemos hacer si estamos viviendo una crisis de relaciones públicas. Un tema muy importante que no debemos hacer es nunca, pero nunca es que debemos bloquear, eliminar o ocultar un comentario negativo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar pie a mis detractores y le va a dar pie a los trolls que tenga mi marca y demás a seguir generando menciones negativas afirmando que ellos tienen la razón. Entonces, si ellos tienen la razón y dan evidencia de que nosotros bloqueamos o ocultamos dichos comentarios, nuestros planes de acción y demás se van a ver un poco opacados por ese ocultamiento de comentarios. Entonces nunca hay que eliminar ni bloquear esos comentarios. Pero también viene algo, es que nunca vamos a responderle directamente a los detractores o esos comentarios negativos. Nuestra marca debe generar publicaciones que, entre comillas, contradigan lo que están diciendo esos detractores. ¿Cómo lo vamos a contradecir? En este caso, lo que tenemos que hacer es generar información verídica sobre cómo son nuestros productos o por qué sucedió esto, inclusive generar como unas disculpas, dado el caso de que se requieran, y de esta manera vamos a ir contradiciendo esos detractores y demás, y esos detractores van a ir disminuyendo su impacto en digital. Entonces es importante no contestar directamente a este tipo de comentarios. Y por último, y muy importante en cosas que no debemos hacer, es que no conozcamos a nuestra audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no conozcamos a nuestra audiencia. Para explicarles un poco eso, les quiero dar un ejemplo de algo que sucedió con Doritos en el 2018. Doritos en el 2018 lanzó un nuevo producto llamado Doritos para Mujeres.
Entonces, ¿qué decía? La premisa de Doritos era que supuestamente a las mujeres no les gustaba ensuciarse los dedos, no les gustaba meterse los dedos a la boca y no les gustaba coger comida con las manos. Esa fue su premisa para lanzar este producto. ¿Qué se puede observar acá? Que ellos no tenían un conocimiento de su audiencia. Entonces, como ellos no tenían ese conocimiento de su audiencia, se vio atacada por grupos obviamente de mujeres que no se encontraron relacionadas con este estereotipo que mostró Doritos, y a raíz de esto entonces a Doritos lo comenzaron a atacar. Obviamente al ellos ver esto, obviamente se dieron cuenta de su error y ofrecieron disculpas, y digamos que esta crisis no pasó a mayores. Lorena me vuelve a preguntar, ¿y si es un comentario que se puede volver viral? Digamos que muchas veces hay comentarios que se pueden volver virales, pero para eso es nosotros, en nuestro monitoreo que estamos realizando constantemente, lo que vamos a hacer es contradecir dichos comentarios en digital. Entonces, a través de nuestras publicaciones, a través de nuestros, inclusive hacer un en vivo y demás, de esta manera vamos a contradecir e inclusive evitar que ese comentario, o que ya es viral o que se puede volver viral, siga creciendo en impacto y trascienda como las fronteras, por así decirlo, las fronteras digitales. Entonces es importante como contradecirlo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, entonces digamos que con el caso de Doritos se puede evidenciar que no tenía un conocimiento de la audiencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es escuchar a la audiencia, es mirar qué personas me siguen, cómo es su comportamiento en digital. Entonces para este tipo de momentos lo que nosotros tenemos que hacer es al menos, y es recomendable, una vez cada 6 meses hacer un estudio de mi audiencia, conocer cómo está mi audiencia en digital, hacer una investigación fuerte sobre mi audiencia. Y ya teniendo en cuenta como esos resultados, ya saber cómo comunicarme, qué nuevos productos lanzar y demás, o cómo generar inclusive mi publicidad. Si conozco a mi audiencia puedo tener en cuenta como todos estos procesos. Entonces es importante esto. Y también, aparte de realizar como una investigación, también contamos con algunas herramientas que nos permiten conocer a mi audiencia en redes sociales, como Audience de Brandwatch. Brandwatch cuenta con una herramienta de escucha para conocer como a mi público. También tenemos Facebook Insights o Instagram Insights, que también me permiten conocer un poquitico el panorama de mi público. Y digamos que estas son como las herramientas principales para conocer esto, pero obviamente la herramienta se debe componer de la investigación. Entonces debemos mezclar estas dos para generar como un estudio importante de mi marca. Y bueno, ya como con esto vamos cerrando el en vivo. Les quiero dar las gracias a todos los que se conectaron y participaron del en vivo. Espero les haya servido esta información, espero hayan conocido nuevos temas relacionados a las crisis reputacionales de relaciones públicas. Pueden dejar ahí sus comentarios con respecto a cómo les pareció el en vivo. Y ya saben que si quieren tener más conocimientos o quieren tener inclusive como un acercamiento al mundo reputacional, o quieren inclusive si tienen una marca, un producto o una empresa que quiera como tener más, o que quiera tener como más conocimiento con respecto a eso, conocer su estado reputacional, pueden escribir a través de los DMs de SM Digital, a través del Facebook o el Instagram. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente y espero volver a estar por estos lados. Gracias.